Amén. Vamos a empezar nuestra predicación el día de hoy, como siempre lo hacemos, con una declaración de fe. Y voy a pedirle, por favor, que repita conmigo: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén, amén. ¿Lo creen ustedes? Damos permiso al Espíritu Santo para que Él venga y pudra cualquier yugo que nos pueda estar molestando. Demos ese permiso con total tranquilidad, con total libertad, como dice su palabra, como lo dijo Jesús. Pueden venir con confianza, con tranquilidad hacia mí. Esa confianza que nos da la tranquilidad de saber que no hay alguien que nos está esperando para juicio, sino alguien que nos está esperando para perdón, alguien que nos está esperando para sanarnos, para consolarnos, no para juzgarnos. Esa es la confianza con la que vamos al Señor Jesús, con la que entramos al trono de la gracia. Cantábamos recién que algo nuevo va a empezar, algo nuevo está por comenzar. Y les prometo que no me puse de acuerdo con el equipo de la alabanza, que por cierto estuvieron magníficos el día de hoy. No me puse de acuerdo con ellos, pero esta alabanza, algo nuevo está por comenzar, yo lo creo. Porque algo nuevo está por comenzar en cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo en Efesios 4:23 que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Y para ser renovados, o al ser renovados, definitivamente algo nuevo va a empezar en nosotros. Algo nuevo va a empezar. También nos invita a que nos vistamos de un hombre nuevo, el cual es en la semejanza de Dios, o ha sido creado, mejor dicho, en la semejanza de Dios, en justicia, santidad y de verdad también. Es decir, como buscando cubrirnos o buscando llegar a esa estatura del varón perfecto que habla la Biblia también, que decía Jesús. Romanos 12:2 también nos invita, y voy a leerlo textualmente, dice: no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bueno, agradable y perfecto, dicen algunas versiones. Entonces, en esta carta que se les escribe a los romanos, también se nos invita a nosotros para que podamos renovarnos y no nos adaptemos a lo que escuchamos, no nos adaptemos a todo lo negativo que hay en el mundo, sino más bien fijemos nuestra mirada, fijemos nuestra confianza en el Señor Jesús. Que fijemos nuestra esperanza en esas promesas que hay para cada uno de nosotros, porque sí las hay, para todos, para todos. Dios tiene un plan perfecto, un plan bueno, un plan agradable para cada uno de nosotros. Busquemos de Él, busquémoslo a Él en oración, busquémoslo a Él con cánticos, busquémoslo a Él a través de su palabra, para que nosotros podamos entender y saber cuáles son esos planes buenos, perfectos y agradables que Él tiene para cada uno. Esta es una clara invitación para que nos renovemos. Y esta renovación no es de un día para otro, hermanos. Voy a tomar la ilustración de la referencia que hace Isaías sobre las águilas y cómo las águilas no se fatigan ni se cansan, pero está relacionado precisamente con una renovación. Pero esa renovación es un proceso. Es decir, las águilas no es que no se fatiguen ni se cansen, más bien como se están renovando constantemente, entonces no se fatigan ni se cansan. Entonces, usted puede ver, imagínese esa imagen de un águila en pleno vuelo. Un águila es majestuosa, o sea, se mira tan elegante, fuerte, en fin. Pero esa águila no siempre está así, porque esa ave, cada cierto tiempo, cada año, según pude investigar, tiene un proceso de renovación.
Y ese proceso de renovación es el que nosotros necesitamos emprender para que también, así como las águilas, podamos alzar ese vuelo de acuerdo a esas corrientes espirituales que Dios tiene para nosotros. Dice que las águilas vuelan sin mucha fatiga, pero en parte no es por puro mérito de ellas. Claro, ellas extienden sus alas, ellas hacen el proceso de renovación, pero ellas planean con las corrientes de aire y estas corrientes de aire ellas las aprovechan. Entonces, me gusta pensar que esas corrientes de aire pudieran ser esas corrientes espirituales a las que Dios quiere que nos subamos. ¿Para qué? Para que no nos fatiguemos, porque vamos sobre Él. Él nos está llevando en sus manos y de esa manera no nos vamos a fatigar. Pero si nosotros revoloteamos, si nosotros queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas, probablemente nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar. Y lo que Dios nos está queriendo decir en este tiempo es: no revoloteen, no traten de hacer todo por ustedes mismos. Yo soy el que los sostengo. Yo soy el que les da esas corrientes para que ustedes puedan planear y para que ustedes puedan ir tranquilamente con esa majestuosidad del águila. Mire lo que dice Isaías 41 de las águilas. 1, renuevan sus fuerzas. 2, no se fatigan ni se cansan. Vamos a leerlo tal cual, pero hay una condición aquí y mire lo que dice. Pero los que confían en el Señor, no es para todos, no es para todos el no cansarse, es para nosotros los que confiamos en Dios. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Los que confiamos en Dios, esta es una promesa que está para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios. Amén, amén. Hay algunas características que las águilas tienen, pero antes de contarle de esas características, yo quiero que levante su mano y que diga conmigo: hoy, dígalo, quiero escucharlo. Hoy, con la ayuda de Dios, voy a salir renovado de este lugar. Hoy cedo para que el proceso de renovación en mi vida empiece. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Yo sé que hoy algo nuevo va a empezar. Yo sé que hoy va a haber un antes y después en la vida de cada uno de nosotros. La caída, o mejor dicho, el proceso que tiene el águila para renovarse es bien meticuloso. Es un proceso de 5 pasos y lo quise detallar de esta manera y compararlo con lo que nosotros podemos hacer también, imitando lo que el águila hace para poder renovarnos, para poder alzar vuelo y desplegar de forma majestuosa las alas, para que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos con gracia, que todos de afuera puedan vernos de tal manera que parezcamos águilas volando. Esa es la promesa que dice Isaías. Del proceso, de este proceso de las águilas, del cambio, se llama proceso de muda. Nosotros llamémosle proceso de renovación si usted quiere, porque precisamente nuestra prédica o el tema de hoy se llama renovando nuestras fuerzas. Yo no sé usted, pero a veces uno se siente cansado. Y no le estoy diciendo cansado físicamente, porque a veces uno se cansa físicamente y descansa, duerme un rato y está como nuevo. Pero el cansancio del estrés, el cansancio de las penas, el cansancio de ¿cuándo voy a salir de esta situación? ¿Cuándo se va a acabar esta angustia que estoy viviendo? Ese es el cansancio del cual Dios quiere liberarnos el día de hoy. El proceso hace referencia a que es un proceso natural, es decir, las águilas cambian cada cierto tiempo y es un proceso para ellas natural. O sea, cada cierto tiempo ellas empiezan este proceso porque como que necesitan reinventarse. Y también lo que hacen es que renuevan su plumaje. Si ustedes quieren renovar o haciendo la analogía, renovar nuestras vestiduras, renovar de qué estamos nosotros cubiertos. ¿Nos estamos cubriendo de ese hombre nuevo o estamos dejando simplemente que
todas las cosas, las inquietudes, la bulla, el ruido que hay en el mundo nos esté afectando y estamos nosotros empolvados de todo eso. La invitación hoy es para que nos sacudamos todas esas cosas negativas y que nos vistamos de este hombre nuevo. El proceso además es un proceso recurrente. Es decir, cada cierto tiempo vuelve y vuelve el proceso. Yo no sé ustedes, pero yo me doy cuenta cuando necesito iniciar un nuevo proceso de cambio. ¿Sabe cómo me doy cuenta? Cuando estoy estancado. Cuando siento que de repente medito en mi vida y digo, no he cambiado, no ha pasado nada nuevo de un tiempo para acá. No he cambiado, siguen los mismos problemas, estoy teniendo esto y esto a manera de rumiar, digamos, el problema, de tenerlo ahí y no deshacerme de ese problema. Entonces yo digo, algo tengo que hacer, tiene que pasar algo para que este proceso continúe. Me estanqué. Entonces ese es un buen momento. Las águilas lo hacen cada cierto tiempo, cada año. Pero nosotros lo podemos hacer cada día aprovechando que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Nosotros lo podemos hacer cada día, reinventarnos, buscar adorar a Dios, buscar cubrirnos con su misericordia, con su favor, adorarle. El proceso tiene 4 pasos y este proceso empieza con la preparación. Voy a leer lo que aprendí de las águilas textualmente y luego voy a explicarlo. Mire lo que dice de las águilas, con la primera parte del proceso, cuando ellas entienden que hay que cambiar. Dice que el proceso se llama preparación. Dice, antes de empezar ese proceso de renovación, de transformación, las águilas como que identifican que tienen que cambiar. ¿Y por qué identifican que tienen que cambiar? Porque su plumaje se envejece. Entonces ya no pueden volar con esa agilidad que normalmente lo hacen. ¿Ya identificó usted que, digamos, está como al 80%, como al 90% o quizá menos, no sé? Es porque necesita renovarse. Necesita que vuelva, que cubrirse de nueva vida para que pueda volar sin problemas. Entonces dice que las águilas en este periodo, durante este proceso de preparación, mire lo que hace. Las águilas reducen su actividad física y empiezan a nutrirse, empiezan a comer como más delicadamente. O sea, comen menos y reducen su actividad. ¿De qué nos habla esto? Pues nos habla de crear las condiciones necesarias para que nuestro proceso de cambio, nuestro proceso de renovación se dé. A las águilas esto les produce que sus plumas empiecen a caerse. Este es un proceso para ellos natural. Para nosotros que hemos recibido la naturaleza de Dios al haber nacido de nuevo, también es un proceso natural. Es un proceso que nosotros identificamos que necesitamos desencadenar. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hace el águila? En términos prácticos, lo hace ayunando. O sea, yo cuando entendí esto, las águilas ayunan para empezar ese proceso de renovación, para empezar ese proceso de cambio. Y cuando digo ayunar, no necesariamente estoy hablando de comida, estoy hablando de ayunar. El verdadero ayuno, dice la Biblia, que es hacer misericordia, es desatar las ataduras de impiedad, ese es el verdadero ayuno, de manera que podemos digamos, empezar a comer un poco más sano si ustedes quieren, o abstenernos de comida, pero no es solo eso. El proceso de ayuno es un proceso espiritual, es un proceso interno donde nosotros empezamos y buscamos cambiar, empezamos a buscar de Dios y queremos cambiar. Esto lo hacen las águilas, se preparan. O sea, de alguna manera es un proceso intencional. Y nosotros tenemos la oportunidad, con las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana, tenemos la oportunidad de que cada día nosotros tengamos este acercamiento con Dios para que ese pecado, esas cosas que no nos convienen, ese polvo que nos deja el mundo y todo el ruido que hay afuera, nos lo podamos sacudir y que pueda empezar a crecer esa nueva vestidura en nosotros, que es la vestidura de Dios, por supuesto. Después de este proceso de preparación hay un segundo paso, y en este segundo paso las plumas del águila empiezan a caerse. El águila durante este proceso se aparta porque no puede simplemente actuar de la misma manera. ¿Por qué? Porque está un poco débil físicamente, pero está fuerte emocionalmente porque se está preparando.
Entonces el águila es sabia también y se aparta y va de a poco. Se le empiezan a caer las plumas, primero las más grandes, y con la caída de las plumas empiezan también a brotar nuevas plumas, y empiezan a crecer. Nosotros, como hemos recibido la naturaleza de Dios, al haber nacido de nuevo, también cuando empezamos nosotros el proceso de preparación y luego empezamos a adorar a Dios, empezamos a botar el pecado, empezamos a botar la envidia, empezamos a botar la idolatría, empezamos a botar el hablar mal y empezamos a llenarnos de Dios. Entonces el pecado nuestro empieza a caerse y entonces empezamos a ser llenos de Dios, empezamos a ser llenos del Espíritu Santo, a vestirnos con ese poder, con esa majestuosidad que nos permita actuar de manera más elegante y de manera aceptable para Dios, por supuesto. Tenemos que botar el pecado, tenemos que botar la envidia, la mentira, los malos pensamientos, los malos hábitos. Y esto le va a dar cabida, le va a dar espacio para que venga Dios y nos llene. Hay un tercer paso, y este tercer paso tenemos la preparación. Después de la preparación se caen las plumas. De nuestro lado tenemos esa preparación, identificamos que necesitamos cambiar, identificamos que estamos estancados. Empezamos a orar, empezamos a ayunar, empezamos a dejar naturalmente el pecado. Y luego viene el crecimiento, en el caso de las águilas, viene el crecimiento de nuevas plumas. Entonces, de nuestro lado viene el crecimiento de los dones espirituales que Dios nos ha dado. Empieza a crecer el amor. Empieza a crecer la bondad, empezamos a perdonar. Es un proceso natural, porque cuando nos llenamos de la palabra de Dios, cuando nos llenamos de Dios, de repente, así como David, cuando hubo derrotado a todos los reyes que tenía o a los reinos que estaban cerca de él, y dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces empezaba a buscar él qué hacer. Entonces ese proceso natural de nosotros empezamos a ver cómo hacer misericordia, a quién puedo ayudar. Ya dejo de pensar solo en mí, ya empiezo a crecer espiritualmente. ¿A quién puedo ayudar? ¿Cómo puedo bendecir a alguien? ¿Tendré algo que necesite yo perdonar? ¿O tendré algo que yo necesito ir y pedir perdón? Entonces, ese proceso de sumergirnos en la Biblia, de sumergirnos en la palabra de Dios, de estar claros que necesitamos ese cambio para dejar ese estancamiento, entonces va a provocar en nosotros ese crecimiento de lo que Dios tiene para nosotros. Van a empezar a verse las cualidades de Dios en nosotros. Se va a empezar a ver la bondad, se va a empezar a ver el amor, la misericordia. Va a empezar usted a perdonar. Yo lo he hecho, se lo digo por experiencia. ¿Por qué? Porque es imposible solo leer la Biblia sin tener un proceso de cambio interno. Cuando uno se expone a la Biblia, algo empieza a cambiar en uno y uno empieza a ser diferente. Empieza a ser mejor esposo, empieza a ser mejor hijo, empieza a ser mejor padre, mejor hermano, empieza a ser hasta mejor vecino. Y miren que qué difícil es esto. Pero la Biblia hace que uno se transforme interiormente. Efesios 4, de los versículos 28 al 30, mire lo que dice y habla de cómo empieza a cambiar Dios lo que hacíamos por cosas nuevas. Cuando el águila bota las plumas, nosotros botamos el pecado. Y entonces mire lo que dice en el versículo 28. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con sus manos para tener que compartir con los necesitados. Imagínense, empezamos a dar. Dice también, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. Eso es, digamos, el cambio que tenemos que ir haciendo. También Marcos, en el capítulo 2 y los versículos del 21 al 23, dice, mire, esto es tan bonito, tan interesante. Y a veces nosotros clamamos a Dios que Él nos renueve, que Él nos dé de nuevo su espíritu, que Él nos restablezca. Pero mire lo que dice aquí.
Mire, es una revelación magnífica, a mí me encantó. Y como bien se dice, cuando uno expone la palabra de Dios, esta palabra primero es, digamos, digerida, es inmersa en uno y uno también al interno empieza a cambiar. A mí me impactó esto. Dice, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. O sea, no podemos empezar o pretender recibir una novedad de vida de parte de Dios si todavía tenemos un vestido viejo, si todavía nuestro corazón no está sano, si todavía estamos con algunos problemas que sabemos, claro, que los tenemos, con algunos pecados, si ustedes quieren, para hacerlo más explícito. Y también dice, ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres. Los odres son recipientes que se utilizaban antes para guardar el vino y también para echar agua. Entonces, no podemos pedirle a Dios que Él empiece el proceso de renovación o que empiece el proceso de bendición sin antes nosotros haber pasado por el proceso de renovación. Entonces, a mí me impactó esta verdad. De verdad. Luego, en el cuarto paso, dice que el águila se protege. Es decir, cuando empiezan a brotarle sus nuevas plumas, el águila de alguna manera se queda vulnerable. Entonces el águila se aparta y se protege a tal forma que no pueda ser expuesta ni ser, digamos, vulnerada por el ambiente o por los depredadores. Entonces nos habla que nosotros también debemos apartarnos en el proceso de renovación. A veces pecamos de ignorantes, voy a decirlo, y nos exponemos al pecado que estamos tratando de dejar, y esto nos vuelve este círculo vicioso para seguir en el pecado. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, imagínense, voy a hablar de este ejemplo que es digamos, fácil de ilustrar. Alguien que está haciendo dieta. Si alguien está haciendo dieta, tiene que apartarse de la comida. El águila nos enseña que cuando está ese proceso, cuando está vulnerable, nos enseña que se aparta, se abstiene. Entonces nosotros también tenemos que aprender de esta ilustración y decir, ok, si mi problema es la glotonería, entonces yo tengo que no ir a fiestas donde hay, ¿cómo se dice? Buffet, donde puedo servirme todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque eso me expone, entonces yo tengo que protegerme. ¿Por qué? Porque estoy en un proceso. El águila entiende. Nosotros también debemos entender que tenemos que cuidarnos y apartarnos. ¿Para qué? Para que esto no se vuelva en contra de nosotros y volvamos a caer. ¿Sí? Entonces, digamos, es un proceso fácil de ilustrar. Podemos hablar del alcohol también. Alguien que está saliendo y está luchando con ese problema de la adicción, entonces no se va a exponer donde está un ambiente propicio para que esto se desencadene, sino al contrario, se aparta. ¿Para qué? Para que ese proceso pueda ser, digamos, productivo, pueda llegar a un buen término. Este es el cuarto paso, digamos. Y un quinto paso nos habla ya de la finalización del proceso. Y es que una vez finalizado el proceso, ya el águila tiene plumas nuevas. El águila ya está fuerte, ya afiló sus garras, ya afiló su pico también. Y este proceso habla de la finalización, es decir, ya el águila está lista. Entonces el águila empieza, no de lleno, sino que de a poco empieza a practicar el vuelo. Ya cuando de nuevo se ejercitó, entonces extiende sus alas y vuela tan alto que ya vemos que es una de las aves que su vuelo es majestuoso, que la fuerza que tienen es impresionante. Entonces, cuando nosotros finalizamos el proceso, viene el proceso de preparación. Botamos el pecado, viene el proceso de ayuno, dejamos el pecado. Nos apartamos, nos seguimos nutriendo de Dios para que sea productivo, para que llegue a un buen término nuestro proceso. Y luego, ya que estamos bien, ya que entendemos que Dios hizo el proceso en nosotros, que ya
concluyó que ya estamos bien, que ya nos hemos recuperado, entonces vamos. Entonces ya podemos ir, como dice la Biblia, ir y predicar el evangelio a toda criatura, a lo que se mueva. Entonces ¿por qué? Porque ya estamos llenos, ya nos nutrimos, ya leímos la Biblia, ya tenemos que hablar, ya tenemos que compartir. ¿Sabe usted que no podemos dar lo que no tenemos? Y es difícil, es difícil querer hablar, convencer a alguien que reciba el amor de Dios, pero si nosotros no lo hemos vivido. En cambio, cuando usted disfruta el perdón, cuando usted va a los pies de Cristo y se postra y entiende que que Jesús hizo este sacrificio por usted, entonces usted se siente perdonado y tiene esa propiedad, tiene esa confianza, esa tranquilidad de ir con cualquier persona y decirle: tranquilo, solo tenés que arrepentirte, Dios te va a perdonar porque a mí me perdonó. Porque Dios te va a transformar, Dios te va a sacar de ese proceso. ¿Por qué? Porque a mí me sacó, a mí me ayudó a superarlo. Entonces tenemos que estar como nutridos y tener esa fortaleza que nos da Dios para poder compartir el evangelio y que además sea efectivo. Porque imagínense, no vamos a ir de una forma, imagínense un águila queriendo cazar y está sin plumas. O sea, yo creo que hasta el ridículo haría. Entonces, no se vería ni bien. Entonces, espera el águila para estar bien y entonces ya puede cumplir con ese llamado, cumplir con su función. El día de hoy es mi deseo que el Espíritu Santo inicie ese proceso de transformación en cada uno de nosotros. En mí también. Debo decirle que en mí ya lo empezó. Pero es mi anhelo, es mi deseo que en cada uno de nosotros haya un antes y un después. Entendiendo que si estamos estancados, si pensamos que ya no avanzamos o si pensamos que hasta aquí íbamos a llegar, no es cierto. Esta es una etapa donde podemos renovar las fuerzas como las águilas. Esta es una etapa donde podemos empezar de nuevo. Algo nuevo va a empezar en cada uno del día de hoy. Algo nuevo va a empezar. Termino la prédica con el mismo versículo o uno de los versículos que inicié, y es Isaías 40:31, que dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Usted confía en el Señor, hermano? Entonces sus fuerzas van a ser renovadas. Sus fuerzas van a ser renovadas. Dice: volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Ya vimos que el proceso es anual para las águilas. Pero también las águilas día a día afilan sus garras, día con día. Día con día también afilan su pico para poder estar activas y poder cumplir con esa función que tienen. Nosotros también día con día podemos aprovechar las misericordias de Dios. Día con día podemos buscar afilar o afinar nuestros sentidos espirituales para que el Espíritu de Dios venga y nos dé esas nuevas fuerzas, esas nuevas bondades, esa tranquilidad, ese reposo para que nosotros podamos compartir también lo que hemos recibido, para que nosotros podamos hacer todo lo que estamos llamados a hacer, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, para que podamos cumplirlo tal cual. Apartemos un tiempo, hermanos. Apartemos un tiempo y apartémoslo hoy. Sé que tengo pocos minutos, pero ¿qué tal si cerramos nuestros ojos y apartamos un tiempecito para decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero ser renovado. Yo quiero, Señor, que tú me llenes, que me des ese vino nuevo para que el pecado sea expulsado de mí. Para que tu misericordia, Señor, me cubra. Para que tu gracia, Señor, me acompañe. Para que lo que yo haga, Padre bendito, sea acepto delante de ti. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Yo sé, mi Dios, que hay un proceso que va a empezar en cada uno. Ese proceso de renovación, Señor. Ese proceso de perdón.
ya sea pedir perdón o dar perdón o extender perdón, ese proceso de misericordia, Señor, ese proceso de compartir lo que tenemos, lo que tú nos has dado, Señor, para que podamos bendecir también a otras personas. Padre Celestial, hoy voluntariamente, Señor, nos sometemos a ese proceso de renovación. Queremos renovarnos en ti, mi Dios. Queremos renovarnos en ti. Entendemos la necesidad que tenemos de renovarnos espiritualmente. Y queremos ser renovados, Padre. Queremos ser cubiertos de ti. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre. Te pedimos que nos acompañes también en este proceso y que cuando estemos nosotros vulnerables seas tú el que nos cubras con tus alas, Padre bendito. Gracias, Señor. Que las fuerzas de cada uno sean renovadas. Que esos problemas, Señor, que esas angustias sean, que se suelten naturalmente por ese proceso de renovación y que podamos volar de una manera tranquila, de una manera majestuosa, sabiendo, Señor, que eres tú el que preparas esos vientos espirituales, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Que las fuerzas de cada uno de mis hermanos sean renovadas, Padre. Necesitamos ser renovados, mi Dios. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.